La Fuentes Alegre y hoy vamos a platicar un poquito acerca de la filosofía sustantiva de la historia. La mayoría de las personas que no nos dedicamos al estudio de la historia tenemos un concepto de ella bastante básico, bastante somero, porque nos quedamos con la última visualización que tuvimos al respecto de la educación básica, ya sea de la secundaria, de la preparatoria, por lo que tendemos a creer que la historia solamente es la recopilación de acontecimientos a lo largo del tiempo, en una especie de popurrí o de antología sin mayor significado, pero esto no es así. La historia va mucho más allá. De hecho, la filosofía sustantiva es lo que busca tratar de explicar que la historia tiene un propósito y un fin más allá de su mera recopilación a lo largo del tiempo. De dicha corriente filosófica vamos a encontrarnos principalmente a 5 pensadores. Tenemos a Immanuel Kant, a Hegel, a Karl Marx, a Arthur S. Schopenhauer y a Nietzsche. Y vamos a hablar un poco acerca de la visión respecto a la filosofía sustantiva de la historia, o también conocida como filosofía especulativa de la historia, respecto de cada uno de estos personajes. Entre nuestros pensadores nos vamos a encontrar primeramente a Immanuel Kant. Para él, la finalidad o el propósito de la historia consta en que se pueda consolidar la creación de un Estado o de una metrópoli en la que todas las personas integrantes de este puedan vivir libres de discriminación y en armonía. ¿Y esto cómo va a conseguirse? Bueno, para él, la naturaleza nos dotó a los seres humanos de una capacidad de abstracción y de raciocinio que nos diferencia de otros seres vivos, a través de la cual nosotros podemos generar la creación de ese estado. Y eso tomando en cuenta que la naturaleza tiene este plan perfecto y sabe que los seres humanos tenemos rasgos negativos como la envidia, el egoísmo, y aún así los toma en consideración para fomentar la competencia entre nosotros y así avanzar hacia ese progreso en el que consolidemos ese estado utópico. Muy similar al pensamiento de Kant, nos vamos a encontrar a la filosofía sustantiva de Hegel. Para él la historia tiene como finalidad o propósito muy similar a Kant, la consolidación de una comunidad, lo que para Kant es el Estado, pero para Hegel es la consolidación de esta comunidad en la que todos podamos vivir tranquilos. Y esto se va a conseguir a través de la astucia de la razón. Kant le da todo ese poder a la naturaleza que nos lo otorgan a nosotros, a ese plan perfecto, pero para Hegel es la razón la que tiene ese plan perfecto. Entonces también surge la dialéctica a través de su pensamiento de Hegel, en la que podemos llegar a verdades o realidades más certeras a través de la contraposición de ideas. Esto es, generar una tesis que va a tener su contraargumento o bien antítesis, y con esa fusión de ideas contradictorias vamos a generar una tercera y superior idea denominada síntesis, y eso va a ayudar a la consolidación de esa comunidad, de esa vivencia en comunidad, que es la finalidad de la historia para Hegel. Después, en contraposición y con una fuerte crítica hacia las ideas de Kant y Hegel, nos vamos a encontrar a Marx. Para él, la historia no tiene una finalidad tan metafísica o espiritual, si podría llamarse así, como para Kant y Hegel. Para Marx, resalta el materialismo histórico. Esto quiere decir que solamente va a considerar las cuestiones materiales para determinar el propósito de la historia, y estas cuestiones materiales van a ser las clases, principalmente la lucha de clases
y cómo esta lucha y la explotación del capitalismo de un grupo vulnerable de la población, como lo es los trabajadores o como él los denomina proletariado, van a experimentar este sufrimiento, y la finalidad de la historia para él entonces es que ellos puedan alcanzar su emancipación, es decir, que puedan buscar su propia autorrealización en lo que ellos quieren definirse, a lo que ellos quieren dedicarse, el proletariado, sin la influencia del capitalismo. Igualmente, en contraposición a Kant y Hegel de estas ideas metafísicas, nos vamos a encontrar también a Arthur Schopenhauer, quien nos va a decir que realmente la historia no tiene ninguna finalidad de progreso. Al contrario, dice que el ser humano va a estar constantemente repitiendo los errores de la historia. No hay nada de progreso en eso ni avance. Al contrario, hay que aceptar justamente esa naturaleza que nos va a permear en esa parte de mantenernos así, cíclicamente. Finalmente, de igual forma, en contraposición a Kant y Hegel, nos vamos a encontrar a Nietzsche, que comparte más bien visión con Schopenhauer, y él nos va a decir que la finalidad de la historia justamente es esta pelea por definir el propósito de la misma. Entonces, él nos conmina a aceptar nuestra naturaleza instintiva y a olvidarnos de que la historia va a ser una herramienta para el progreso hacia una vida espiritual, en un ámbito religioso o más metafísica, en una búsqueda de interpretación de la realidad. Es decir, nosotros tenemos que aceptar nuestra naturaleza animal. Esto es, que el ser humano debe de dejar de empatizar con ideas que desvaloralicen el mundo material en el que vivimos. Es decir, que no aspiremos a ascender a un mundo espiritual o inclusive a un mundo social utópico inexistente en nuestra realidad, sino que aceptar nuestras condiciones instintivas que nos mantienen como estamos. Al respecto, y para concluir, quiero compartirles un pensamiento que escribí en función a este último filósofo, con quien comparto un poco de la perspectiva de su entendimiento al respecto de la interpretación de la historia. La promesa de un mundo inmaterial como recompensa de la virtud obligada por la religión o la moral nos hace reprimir a nuestro cuerpo animal e instinto y a odiar al mundo material en el que ya nos encontramos, añorando ese mundo espiritual sin darle oportunidad a este. Muchas gracias, eso fue todo. Saludos.